Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al episodio 7 del podcast de Alex Ben. Esto es Sobrevivientes. Es un gusto saber que estás ahí escuchando, que estamos en comunicación. Esto hace mi día bastante especial. En realidad es una emoción, es un gusto saber que llega el día de grabar. Hemos estado un poquito alejados, unas semanas trabajando en algunos otros proyectos que pronto podrás ver por ahí, pero nuevamente gracias. El tema de hoy, sobrevivientes. ¿De qué vamos a hablar? Algún día navegando por ahí, como todos lo hacemos tan comúnmente ahora, leí sobre este tema y me llamó mucho la atención. Tal vez tú lo has escuchado antes. Sesgo de supervivencia. ¿Y qué es esto del sesgo de supervivencia? En realidad tiene diferentes nombres dependiendo la disciplina de la que estemos hablando, pero hoy usaremos este. Y si lo tenemos que definir como tal, nos habla de una falla cuando medimos algo, lo que podríamos llamar argumentación lógica. Caemos en esta cuando nos damos cuenta que estamos fijando únicamente en elementos que han superado o bien los que han sobrevivido a alguna situación o prueba. El ejemplo del que te hablo tuvo lugar, fue bastante conocido, al menos en aquel tiempo en su área, porque en aquel tiempo las cosas no podían ser tan conocidas, no había el internet que tenemos ahora, pero ahí nació. Ya le di mucho rollo, vamos más directo al punto. Durante la Segunda Guerra Mundial había varios países, varios bloques, alianzas, unos contra otros, involucradas. Cada quien por su lado estaba tratando de mejorar lo más posible su armamento, su tecnología, lo que tenían al alcance, las herramientas bélicas con las que contaban. Es curioso porque de este lado en nuestro continente, bueno, por ahí tenemos algún escucha me llegó la notificación de Irlanda, alguien que habla español en Irlanda, un saludo hasta allá. Pero regreso, en este lado, en América, y bueno, nosotros vemos la Segunda Guerra Mundial como algo no solamente lejano a nuestra generación, pareciera no impactarle tanto, pero realmente en la historia moderna de intercontinental, llamémosla así, hay un antes y un después de esta Segunda Guerra Mundial. Seguramente tú has visto películas inspiradas y realizadas, bueno, no realizadas en este tiempo, pero refiriéndose a este tiempo. Creo que la palabra es ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos bandos estaban tratando de mejorar lo más posible cada quien, porque cabe destacar que cada quien sentía que estaba haciendo lo mejor, cada quien estaba defendiendo su propia causa. Entonces estaban tratando de mejorar su armamento. Y es muy curioso, no quiero decir que la guerra por sí misma tiene un lado positivo, pero nuestra vida realmente se ha visto afectada, a pesar de que tú y yo pensamos que no, por lo que pasó. No solamente los conflictos, el hecho de cómo se movió la economía, etcétera, pero también la forma en la que vivimos tuvo varios cambios muy destacables desde ese momento. Por ejemplo, en esta búsqueda bastante frenética de mejoras, también nacieron algunos inventos que marcan cómo hacemos las cosas hoy en día. Podemos hablar de el GPS, el horno de microondas, las cámaras digitales, la comida enlatada y varias tecnologías alrededor de estos inventos sufrieron los cambios más drásticos en este tiempo. Y este contexto de buscar soluciones activa el ingenio, una forma de pensar divergente en las personas, especialmente en aquellos encargados de ofrecer soluciones. Y bueno, pese a que la guerra es un tema bastante amargo, también nos ofrece algunas áreas donde se convierte en algo bastante reflexivo. Entonces, si me puedes acompañar a imaginar estos tiempos, tal vez podría venir a tu mente la película, alguna como la de Pearl Harbor,
y otras películas ambientadas en este tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde unas de las estrellas eran los aviones. Estos grandes aviones que habían sufrido tantos cambios desde la Primera Guerra Mundial, que no había sido tanto tiempo atrás, pero empezaron a tener una competencia muy grande entre ellos y se convertían en el enfoque para los ejércitos por todas las ventajas que ofrece el volar. Estos aviones que se veían de exterior metálico con remaches visibles en todos lados, que tal vez en algún espectáculo aéreo has tenido la oportunidad de escuchar lo intenso, el rugir de esos motores. Conocí un poquitito de aviones por el gusto que mi papá tiene por los aviones y el aeromodelismo. Recuerdo sus formas y aunque son aparatos muy bonitos, en este tiempo, bueno, su uso era bastante amargo. Para ti, para mí, la mayoría de los aviones representan transporte, viaje, vacaciones, pero en este tiempo era otra cosa. Regresando al tema, en este proceso de búsqueda de mejoras, empezaron a analizar, a pensar, a buscar opciones. Entonces, con los aviones que lograban regresar a base o tal vez al portaaviones, la tarea de las mentes, no los que lo piloteaban, sino las mentes detrás de analizar el comportamiento de estas máquinas, tenían que tomar decisiones. Y yo creo que para cualquier ejército en este momento, el tratar de sobrevivir era una tarea fundamental. Y bueno, el concepto de supervivencia ya es tarea fundamental para todos, pero lo que te quiero decir es que aquí había equipos y varias mentes trabajando en ello. Entonces, cuando regresaba el avión, empezaron a mapear dónde encontraban los daños, principalmente los impactos de bala. Esto es un dibujo, un esquema del avión, y marcaban, este es el que posiblemente viste en redes, con puntos rojos los lugares donde los aviones habían recibido impactos. Y la primera conclusión, que parece bastante acertada, al menos de primera mano, después de ver que en este mapeo había coincidencias, es decir, los aviones recibían balazos en áreas parecidas entre sí. Entonces lo primero fue: vamos a reforzar, a blindar o a mejorar la protección en estas áreas, que es donde podemos ver que hay más impactos de bala. Todo bien, parece normal, parece lógico, hasta que un hombre matemático y economista, según lo que recuerdo, pero bueno, más que nada una mente divergente, una mente que podía salirse de la caja, Abraham Wald, se dio cuenta de algo. Al analizar estos mapas, estos esquemas, yo supongo que pasó tiempo meditando. De repente llegó a una conclusión muy interesante. Él dijo: este mapa, estas cicatrices en los aviones, haciendo referencia a otro de los episodios, nos habla solamente de aquellos aviones que lograron regresar a la base. Pero ¿qué hay de todos aquellos que no lograron regresar? Aquellos cuyas heridas, cuyos daños fueron tantos que no llegaron a la base. Entonces, si lo pensamos, tiene bastante sentido y aún más lógica. Es decir, los aviones que lograron regresar llegaron lastimados, pero lograron llegar. Hubo muchos otros que se perdieron en el camino. Esto quiere decir que las heridas, los daños que recibieron fueron mucho más graves y no les permitieron regresar a la base. Entonces, básicamente dijo: vamos a blindar al revés. Vamos a blindar en aquellos lugares donde no tenemos la capacidad de ver los daños, pues esos aviones que no regresaron sufrieron tanto daño que se perdieron. ¡Wow! Una conclusión tremenda. Esto es lo que se le llama sesgo de supervivencia. Medir algo por sus aciertos, por sus éxitos, y excluir o menospreciar los errores. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo nos conectamos tú y yo con un avión dañado de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en realidad es que nosotros hacemos lo mismo casi todo el tiempo. Lo hacemos con nosotros mismos
y lo hacemos con otros. Tendemos a medir a las personas en base a sus logros, a sus éxitos, a las fotos bonitas que vemos en Instagram, a los videos que les quedaron bien. Todos creemos que el podcast de alguien más suena mejor que el de nosotros. Bueno, lo que te estoy diciendo es eso. Nos lleva a esconder nuestros propios errores, pues de alguna forma concluimos que si nosotros medimos a otros en base a lo aparentemente bonito, nos van a juzgar de la misma forma. Entonces ponemos en un cajón, escondemos bajo una manta, bajo una capa de maquillaje, bajo un filtro, nuestros errores, nuestras cicatrices, nuestros dolores. Y esto es pues bastante lesivo para todos. Porque, no sé, sería tal vez un ejemplo tonto, como ir al doctor e ir con el cardiólogo. Y cuando te pregunte qué sientes, decirle, siento excelente mi espalda hoy. No, si vamos al cardiólogo es porque tenemos algo, sentimos algo en el corazón, en nuestra frecuencia cardíaca, en nuestra presión. Cuando vamos al doctor, creo que el doctor espera que seamos lo suficientemente sinceros al expresar nuestros padecimientos para lograr llegar a un buen diagnóstico. Entonces, creo que si lo pensamos podríamos ser así en la vida. Por ejemplo, yo no recuerdo o no conozco a nadie, pero tal vez sí lo haya. Alguien que diga, yo recuerdo cuando aprendí a caminar o mis primeros pasos. Yo mi memoria creo que no alcanza para eso. Pero vivimos este proceso de aprender en base a los errores. Así aprendimos a caminar, a andar en bici. De hecho, aprendimos a caminar por el no querer sentir el dolor de la caída. Hay un impulso dentro de nosotros, este instinto de supervivencia que nos lleva poco a poco a aprender a caminar y aprender a caer. Tal vez lo que sí recordemos, en lo personal sí recuerdo ese día. No recordaría la fecha, pero recuerdo el contexto. Ni siquiera exactamente qué edad tendría, pero creo que no llegaba a los 7 años de edad cuando aprendí a andar en bicicleta. Ese momento donde te quitan las rueditas de apoyo y empiezas a andar sobre 2 ruedas. Yo estaba en el centro, ¿cómo se llamaba este lugar? Centro de convenciones, cuando vivíamos en Saltillo, Coahuila, una ciudad al noreste de México. Y en este tiempo una ciudad muchísimo más pequeña que lo que es ahora. Y el centro de convenciones era un lugar con un estacionamiento amplio y con suficiente espacio y falta de autos como para aprender a andar en bicicleta. Era un lugar bastante ideal. Y recuerdo esta bicicleta azul con blanco, mi papá llevándonos. Después de quitar las rueditas, empezó, como es maestro, no que dé clases de oficio, pero le encanta enseñar, es una de sus motivaciones. Siempre está, a mi papá la gente que le cae bien es la gente que quiere aprender y él le puede enseñar. Entonces, me tomó un poquito del asiento, él puso su mano por abajo tratando de mantener mi equilibrio, creo que la otra mano cerca de mi espalda, y me empezó a empujar. Y yo tenía miedo, bastante miedo, esa sensación la recuerdo. Y recuerdo gritarle, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Y después de unos momentos de no me sueltes, me gritó, volteó para atrás y ya tenía varios metros que me había soltado. En realidad ya estaba andando en la bici con miedo, pidiendo que no me soltara, y ya ni siquiera me estaba sosteniendo. ¿Qué me sostiene ahí, aparte del equilibrio? Creo que este sentido de supervivencia que se ejercita en base a caídas. Pues obviamente después de eso me fui cayendo en bicicleta más de una vez, pero después o en el proceso vas agarrando la confianza poco a poco para mantener el equilibrio. Y no solamente para mantener el equilibrio. Aquí hay una lección muy importante: el aprender a caer. Y aprender a caer es tan valioso como aprender a andar. Vamos a pensarlo tantito tú y yo, porque es un concepto muy hermoso. La realidad es que casi todo el tiempo estamos enfocados en aprender a caminar, en aprender otro lenguaje, aprender a hacer mejor las cosas. Pasamos la vida tratando de aprender a hacer dinero, pero la vida no se trata solamente de eso. Aprender a caer es tan valioso porque
no aprenderíamos si evitáramos siempre las caídas. Varias caídas han sido necesarias. Yo creo que es este sentido de supervivencia, donde nuestro cerebro sabe de alguna manera que el riesgo de caer sigue implícito en todo lo que hacemos, y tenemos que aprender a caer, aprender a meter las manos, aprender a que la cabeza no caiga directo al piso, a protegernos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es tan importante aprender a caminar como aprender a caer, porque una caída nos puede arruinar muchos caminos, una caída nos puede lastimar. Y fíjate, si vamos a otro ejemplo, por ejemplo el correr, que podríamos decir que es un paso más avanzado que el hecho de caminar. No solo necesitamos aprender a correr, también necesitamos aprender a frenar. A veces corremos en esta cuesta abajo con tanta inercia, tanta fuerza, que cuando sentimos que las piernas empiezan a cansar, el equilibrio se empieza a ir, nos da un miedo, un pavor. ¿Cómo voy a frenar? ¿Cómo voy a detenerme sin lastimarme? Seguramente tú has tenido esta experiencia donde buscas el lugar más suave posible para caer. Eso es la vida, amigos. Aprender a caminar y aprender a caer. Obviamente, aprender a levantarse. Después aprendemos a correr, pero también necesitamos aprender a frenarnos, porque los conceptos contemporáneos nos dicen que hay que avanzar sin detenerse. ¿Por qué? Detenerse es necesario, detenerse es bueno, caerse también. Mira, a veces la caída es dolorosa. Tú y yo hemos mordido el polvo alguna vez, hemos estado ahí, en ese piso. Pero qué bueno que hay polvo que morder, porque hace más suave la estancia en ese momento. A veces frenar es tan importante para generar conciencia. En algún momento, yo no sé bien cuándo, nos convencieron de que teníamos que ser contra nosotros mismos y contra otros unos jueces severos. Y mira, está bien ser juez si tú quieres, pero el juez no busca solamente los aciertos, también mide los errores, observa los procesos, busca un equilibrio. Tú y yo no somos un sistema judicial buscando en nuestro interior solamente cuántas veces rompimos las reglas de esta constitución social. Tú y yo no somos máquinas de esas que se desechan en cuanto comienzan a fallar. Si me estás escuchando y espero que con algo de atención, quiere decir que estás vivo. Eso nos recuerda que hay mucho por lograr. Creo que podemos dejar este papel de juez severo, dejar de juzgar a otros y en especial a nosotros mismos por la cantidad de aciertos que vemos en el diario andar. Pues si has sobrevivido es porque las balas que te disparó la vida te hirieron, pero no te pudieron derribar. Porque cuando nos subimos a esta balanza de la vida, creemos que lo único que importa son los éxitos. No, los errores son importantes también. También tenemos que disfrutarlos. Frenar en el camino. A veces es tan necesario para disfrutar el paisaje. Hemos pasado tanto tiempo corriendo y nos hemos perdido lo más bonito. Hemos pensado tanto en el destino que hemos olvidado el viaje y somos sobrevivientes. Todavía hay mucho por andar. Vamos a caminar, nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar y vamos a aprender a correr. Sí, y también hay que aprender a fallar. Amiga, amigo, eres tan valioso. Y sí, solamente hay una vida y no la vamos a pasar corriendo todos los días. No somos máquinas. Y aún las máquinas, de vez en cuando, aún las más avanzadas, requieren la mano de un humano que les ayude, que las mantenga, que las repare. No se han inventado las máquinas de movimiento perpetuo. Tú no eres una máquina, tú eres un ser, tú eres especial, tú eres valioso. Tan valioso como tus aciertos, tan valioso como tus errores. Eres tan valioso como la carrera que has corrido, hayas ganado o hayas perdido. Amigos, gracias por escucharme.